Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Estamos Arturo, Carlos Javier, Dana, David, Diego, Jimmy, Giovanni, Fabio, Edison y Edgar. 10. Me hacen falta. Giovanni está, ¿cierto? Sí, profe, aquí estoy. Voy a tomar lista porque como somos bastantes aquí, no los tengo a todos en cuenta. Estamos a 22. Edison está, Alexander está, David Camilo está, Diego Andrés está, Dana está, Carlos Javier Guerrero está, el de Mauricio León está, Fabio está, Jimmy está, John ya llegó, John no ha llegado y Arley tampoco ha llegado. ¿Sí? Ya estamos solas y todos. ¿Quién más llegó? Giovanni, Fabio, Edison, el de Mauricio, Jimmy. Listo. Entonces hoy el tema que vamos a mirar, les iba a comentar dentro de la presentación, yo les voy a hacer unas preguntas, esas preguntas van a ser calificables como si fuera un quiz. Yo miraré la nota que les voy a colocar para que estén pendientes de la presentación. Bueno, Ok, profe. listo. Vale. Entonces hoy vamos a mirar un tema que se llama ajuste del punto de rocío. Ajuste del punto de rocío básicamente lo vamos a tener por el ajuste del punto de rocío por agua y ajuste del punto de rocío por hidrocarburos, que es otra forma de quitar el agua, pero hay otros métodos aparte del de deshidratación. Entonces vamos a mirar cómo se ajusta el punto de rocío tanto para el agua como para el hidrocarburo, los líquidos que trae el gas natural. Vamos a mirar los principios de el punto de rocío, que es temperatura del punto de rocío. Vamos a mirar cómo afecta la presión de saturación de vapor de agua. Vamos a mirar todo lo que es el punto de rocío de hidrocarburos, las características de las tecnologías, las ventajas y desventajas de las tecnologías que existen, la recuperación de líquidos y la norma colombiana. Básicamente eso es lo que vamos a mirar en ajuste de punto de rocío. Entonces voy a abrir la presentación para compartirla. Para compartir la charla. ¿Quién más llegaría? 2, 4, 6, 8, 10. Falta uno aquí que está conectado. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con ajuste del punto de rocío por agua. El principio es muy fácil. Entonces nosotros tenemos nuestra unidad de tratamiento y en la unidad de tratamiento pues tenemos el filtro de entrada, podemos tener un intercambiador gas-gas, podemos tener un chiller y un separador frío o LTS, que es una de las tecnologías que podemos ver. Y con esta tecnología del LTS, o separador frío, o en inglés Low Temperatura Separator, entonces separador por baja temperatura, podemos hacer el ajuste del punto de rocío. Aquí podemos tener la condensación de hidrocarburos. Estos hidrocarburos los podemos llevar a condensados y estos condensados a la planta de estabilización de condensados. En el separador frío vamos a tener el gas natural y el gas lo vamos a poder ya retirado el agua o el hidrocarburo a mandarlo al gasoducto o a donde nosotros vayamos a hacer la distribución. Entonces, la temperatura del punto de rocío se define como TD. Se define como TD
y es aquella temperatura a la cual el vapor de agua presente en una mezcla de gases se condensa cuando la mezcla se enfría a presión constante. O sea, básicamente es la temperatura de formación de agua. Cuando la presión permanece constante y estamos enfriando le estamos quitando temperatura a la mezcla. Entonces ese es un concepto básico que tenemos que tener muy en cuenta. La temperatura a la cual el vapor de agua presente en una mezcla de gases se condensa cuando la mezcla se enfría a presión constante. De la definición anterior se establecen dos condiciones necesarias para la determinación del punto de rocío. Entonces deben ocurrir dos cosas. Que la temperatura que se alcanza cuando se presenta un cambio de fase de vapor a agua líquido y el enfriamiento se lleva a cabo a presión constante. Entonces, la temperatura la vamos a disminuir, pero la presión la vamos a mantener constante para que podamos tener la temperatura del punto de rocío. Acá tenemos un diagrama de fases. En este diagrama de fases vemos que un gas que está a una temperatura y presión indicada en el punto A, sería este punto que tenemos acá, el punto A, está a una presión y a una temperatura T. Cuando el gas se enfría a presión constante hasta alcanzar la línea de consistencia de líquido-vapor, pues cuando enfriamos, reducimos la temperatura. En el punto B, obtenemos la temperatura de punto de rocío o TD. ¿Ok? El comportamiento de este vapor de agua se puede describir con la ley de gas ideal como primera aproximación. Entonces, la ley de gases ideales, PV igual a NRT, es la que me va a manejar la temperatura del punto de rocío. Entonces es muy importante saber que tengo la ecuación de gases ideales para mirar el comportamiento del vapor de agua. Para una mezcla de gas con vapor de agua y las leyes de que relacionan el punto de rocío TD, la presión total de la mezcla son la ley de gas ideal y la ley de las presiones parciales de alto. Entonces, así se maneja la presión total de la mezcla con la presión, con la fórmula que vimos anteriormente de PV igual a NDT y la ley de las presiones de alto. ¿Qué dice la ley de las presiones de alto? La ley de las presiones parciales de alto relaciona la presión total de una mezcla de gases con la suma de las presiones de cada uno de los gases que constituyen la mezcla. Es decir, la presión total va a ser igual a la presión 1 más la presión 2 más la presión a la n. Esto va a ser igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de P sub I. ¿Qué es cada presión parcial? Cada componente tiene una presión parcial. Entonces, si tengo una mezcla de metano, etano, propano, butano, H2S, CO2, estos componentes van a tener su presión parcial. Cada uno entonces la sacamos de la tabla de presiones parciales y podemos tener la presión de cada componente. Simplemente sumamos la presión parcial de cada componente y me da la presión total del sistema. ¿Cómo cambia la temperatura del punto de rocío con la presión? Entonces, la fracción de presión del idécimo componente de una mezcla de gases se define como la fracción que tengo aquí, que sería X, va a ser igual a la presión parcial del componente sobre la presión total que hallamos anteriormente. Entonces, la presión total del componente la sacamos de las tablas y la suma de todas las presiones de los compuestos es la presión total. Entonces, donde P es la presión del componente y de la mezcla de gases, para cada uno de los componentes de la mezcla de gases. Y aquí tenemos la relación de vapor para cada uno de los componentes
esta es la presión de vapor, donde X1 y X2 son las fracciones de la presión de vapor de agua en las condiciones de presión 1 y presión 2 respectivamente. Así calcularíamos la presión de vapor. Acá hay otro ejemplo de una curva de agua líquida y de vapor de agua y agua líquida. Tengo mi isoterma y como pueden ver la reducción de la temperatura, si yo tengo un compuesto acá, en este punto de acá, y reduzco la temperatura, voy a hallar mi temperatura de rocío, del punto de rocío, que va a ser en este punto que voy a tener aquí. Eso a una presión constante, por ejemplo, esta presión que es constante, y reduzco la temperatura para que me dé la temperatura del punto de rocío. Entonces, ese es el principio de medición del punto de rocío. Entonces, aquí lo clave es que el punto de rocío es la condensación del agua a una baja de temperatura a una presión constante. ¿Cómo se mide el punto de rocío? Hay dos métodos. Un método es el sensor de espejo frío. El método de espejo frío es de los más exactos para determinar la humedad de un gas. Entonces, este método es muy exacto para determinar la humedad del gas. La muestra de gas se hace circular con un flujo bajo a través de una cámara que contiene un espejo limpio, sumamente pulido. Un rayo de luz es dirigido sobre el espejo y el rayo reflejado es el monitoreado electrónicamente para detectar la formación de rocío o escarcha. Entonces, aquí tenemos el planito del sensor de espejo frío. El gas entra por acá. Acá hay un balance óptico. Acá son las luces emitidas por los diodos. Acá continúa mi flujo de gas. Acá hay unos fotodetectores que son los que me van a detectar. Y este va a ser mi espejo, mi vidrio, donde voy a reflejar los rayos y con él voy a poder determinar mi punto de rocío. Es muy exacto. Entonces, ese sería el sensor de espejo frío. Hay otro sensor que es de polímero, que mide la humedad por medio de cambios de capacitancia con respecto a la concentración de vapor de agua y la temperatura. Entonces existen dos métodos de medición. Uno es el sensor de espejo frío y el otro es el sensor de polímero. Con esos dos métodos puedo medir la humedad del gas natural. ¿Cómo varía la presión de saturación de vapor de agua? Pues la presión de saturación de vapor de agua a diferentes valores de temperatura es una variable conocida. La temperatura del punto de rocío puede ser calculada de la humedad relativa y de la temperatura, como vimos en la gráfica. Con la disminución de la temperatura a presión constante puedo hallar mis temperaturas del punto de rocío. Como vemos aquí en la gráfica, acá tenemos una temperatura de 80 grados Fahrenheit, ¿sí? A una presión de 200, una presión de saturación de agua de 200 psi. La presión la mantengo constante, reduzco la temperatura y corto la curva de saturación de agua, que sería esta, la curva de saturación de agua, la corto y me da la temperatura del punto de rocío, que en este caso serían 60 grados centígrados. Entonces, para que las fases estén en el equilibrio a presión constante, se requiere que la temperatura del sistema sea mayor que la temperatura del punto de burbuja y menor que la temperatura del punto de rocío. Entonces, la temperatura del punto de rocío debe ser mayor que la temperatura del sistema y mayor que la temperatura de burbuja para que la fase esté en equilibrio a presión constante. Y para que la temperatura constante se requiere que la presión del sistema sea menor que la presión del punto de burbuja y mayor a la temperatura del punto de rocío. Entonces, la presión del punto de rocío debe ser menor a la presión del sistema y debe ser menor a la presión del punto de burbuja.
para que se cumpla que la presión sea constante y la temperatura sea constante. Aquí tenemos una tabla donde están la presión de vapor de varios componentes. Está el ácido acético, pero tenemos el benceno, el isobutano, el N-butano, el etanol, el N-hectano, el ipentano, el N-pentano, el tolueno, el oxileno, el M-sileno y el agua. Entonces, esa constante de la presión de vapor es esta ecuación. La presión de vapor va a ser igual a A, que es esta constante que tenemos acá para cada compuesto, P, que sería esta constante que tenemos acá, C, que sería esta constante que tenemos acá, y T, que sería la temperatura en grados centígrados. Entonces es muy fácil calcular la presión de vapor de cada uno de estos componentes reemplazando las constantes en la ecuación que estamos manejando acá. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde se tiene una mezcla ideal de la siguiente composición: 20% moles de hexano, 50 moles de benceno y 30% moles de tolueno. Entonces eso nos da 100% del compuesto. Entonces vamos a determinar la presión del punto de rocío de la mezcla a 150 grados Fahrenheit, la temperatura del punto de rocío de la mezcla a 85 psi, el punto de burbuja de la mezcla a 70 psi, que es 780 milímetros de mercurio, y la presión en el punto de burbuja si la mezcla está a 150 grados Fahrenheit. Vamos a hacer esos cálculos. El más importante es el de la temperatura del punto de rocío. Entonces, la presión del punto de rocío de la mezcla a una temperatura de 150 grados Fahrenheit. Entonces, la presión en el punto de rocío es la presión a la cual el primer vapor comienza a condensar a 150 grados Fahrenheit. O sea, tenemos la primera condensación de agua. La mezcla asume todo vapor y la composición del condensado se determina por esta ecuación, que S1 es igual a la presión total por la sumatoria de los Y sub I, que son los la fracción de cada uno de los componentes, sobre la P sub I, que es la presión de cada uno de los componentes. Al asumir que tiene una mezcla ideal, se puede usar la ecuación de Antoine para determinar la presión de vapor de los componentes puros. Despejando la presión de vapor, vamos a tener 1 sobre P sub T, va a ser igual a la sumatoria de 1 igual a 1 hasta N de la fracción molar de cada compuesto sobre la presión de vapor de cada uno de los componentes. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Habíamos dicho que el logaritmo natural de P, que es la presión de vapor, es A menos B, Z, C más T. La temperatura va a ser igual a 150 grados Fahrenheit a 338.6 grados Kelvin. Entonces, para el N-hexano, la constante A es 15.836, para el benceno 15.9008, para el tolueno 16.01. Aquí están las constantes B y la constante C. Calculamos el cálculo de A menos B sobre C más T, y la presión para cada uno de los componentes me va a dar 684.67, 472.93 y 171.75. Este es el resultado de hacer esta ecuación, que es muy fácil, de reemplazar las constantes y reemplazar la temperatura. La fracción molar de cada componente, como la vimos, era 20, 50 y 30. En porcentaje, en fracciones 0.20, 0.50, 0.30. Multiplicamos la Y sub I por la P sub I
Entonces, punto 20 por 684, punto 5 por 472, punto 3 por 171, nos dan estos valores de Y sub I sobre P sub I, que ya tengo para cada componente, tengo mi Y sub I sobre su P sub I. Hago la sumatoria, eso me da 3.096 y 1 sobre, y P sub T me va a ser igual a 1 sobre 3.096 por 10 a la menos 3. Entonces PT es igual a 333 milímetros de mercurio. Hagamos esta operación para ver si nos da 333. Por favor. 1 sobre 3.096 por 10 a la menos 3. Ahí me da 322 Bueno, milímetros. Sí, profe, a mí también 322.9, 333. bueno, listo. Entonces, esa sería la presión a menos 100, a 150 grados centígrados. Ahora, la temperatura del punto de rocío, si la mezcla está a 85 psi. La temperatura del punto de rocío es la temperatura a la cual el primer vapor comienza a condensarse a 85 psi. Para una solución ideal, 85 psi son 4.321 milímetros de mercurio. La relación a usar va a ser la misma. 1 sobre PT igual a la sumatoria de Y sub I sobre P sub I. Entonces la presión asterisco, que es la presión de vapor, va a ser igual. Le sacamos el logaritmo natural, es el exponente. Entonces nos va a quedar exponente E a la A menos B sobre C más T. A y B y C son las constantes que sacamos de la tabla y T es la temperatura que tenemos, que es la temperatura que vamos a encontrar. Entonces, aquí tenemos que hacer una ecuación para cada componente. Entonces, 1 sobre P sub T va a ser igual a punto 2, que es la fracción molar del hexano, sobre las constantes más la temperatura, elevado el número neperiano E a la 15.8 menos 2.697 sobre menos 48,78, más la temperatura. Lo que vamos a hallar es la temperatura a la presión que estamos manejando, que sería una solución de 4.321 milímetros de mercurio. Entonces, colocamos la otra ecuación más 0.5 sobre E a las constantes que manejamos, más 0.3 por E a las constantes que manejamos. Nuestra variable es T, la que vamos a averiguar, es T. Entonces hacemos un ensayo y error y vamos a reemplazar T por 500, por 425 y por 435. Profe, una pregunta, ¿esas unidades no se tiene que cambiar a grado ranking? No, esta se maneja en grados centígrados. En grados Kelvin. Bueno, aquí no necesitamos cambiar la grado ranking. Entonces, Listo, profe, gracias. cambiamos la temperatura a 500 acá y resolvemos la ecuación. Eso nos da una presión de 13.105 con 500 Kelvin. ¿Sí? Con 425 grados Kelvin nos da 3.842 y con temperatura de 4.435 grados Kelvin nos da 4.321, que es la presión que estamos definiendo, que es 85 psi o 4.321 milímetros de mercurio. Entonces, haciendo esta ecuación es muy sencilla, simplemente ir reemplazando por temperaturas hasta que nos dé la presión que estamos definiendo para la mezcla. Entonces, la temperatura del punto de rocío sería 435 grados Kelvin. La temperatura.
Ahora vamos a calcular la temperatura del punto de burbuja de la mezcla a 70 psi, que sería una presión de 780 milímetros de mercurio. Entonces, la temperatura del punto de burbuja, una presión dada es la temperatura a la cual la presión de vapor de la mezcla igual a la presión total. Y en este momento la primera parte del líquido se convierte en vapor. La mezcla se asume toda líquida y la composición de vapor se asume en equilibrio con el líquido. La relación usada para esta suposición es la siguiente. Entonces, PT, que es nuestra presión total, va a ser igual a la sumatoria de la presión de cada componente por la fracción de cada componente. Nuestra presión dice que es 780 milímetros de mercurio y a 70 psi con la presión barométrica. Entonces, calculamos los milímetros de mercurio de la presión barométrica, nos da 3.619 y la presión total va a ser igual a 3.619 más 780, eso nos da 4.399 milímetros de mercurio absolutos, de presión absoluta. Recordémonos que esas presiones son presiones gauge, o sea, son presiones de medidor que le tenemos que sumar la presión atmosférica. Por eso tenemos que hacer la conversión de 14.69.6 psi, son 760 milímetros de mercurio, para convertir los psi, los 70 psi, a milímetros de mercurio. Entonces la ecuación va a ser igual a 4.399, que va a ser nuestra presión total que calculamos, por 0.2, que es la fracción molar del hexano, por los factores que manejamos, y vamos a hallar T, más 0.5, que es la otra fracción molar del otro compuesto, por E a los factores que ya habíamos determinado, por 0.3, por E a los factores que ya habíamos determinado. Reemplazamos la temperatura y cuando este valor nos dé cercano a 4.399, esa es la temperatura que vamos a manejar. Pues al resolver la ecuación por ensayo de error se obtiene 400 Kelvin da 2.372, 425 grados Kelvin da 4.070 y 430 grados Kelvin da 4.496. O sea que está entre 425 y 430. Haciendo el cálculo, el ensayo de error da una temperatura de 429 grados Kelvin. Esa sería la temperatura del punto de burbuja. Ahora, la presión del punto de burbuja, una mezcla a 150 grados Fahrenheit. La temperatura del punto de rocío a 150 grados Fahrenheit, que son 338 grados Kelvin, es la presión a la cual el primer líquido comienza a vaporizar cuando el vapor y el líquido están en equilibrio. Para un líquido ideal, la presión total va a ser igual a la sumatoria de la presión de cada uno de los componentes, por la fracción molar. Entonces, para el hexano, sacamos las ecuaciones, las constantes. La presión calculada va a ser igual a 684.67, la del benceno 472 y la del tolueno 171. Tengo mi fracción molar de cada componente. Lo único que hago es multiplicar la presión parcial de cada componente por la fracción molar, y eso lo sumo, que es 136 más 236 más 51, eso me da 424.9, que aproximados son 425 milímetros de mercurio, la presión total del punto de burbuja. Entonces, de esta manera podemos calcular la temperatura del punto de rocío y la temperatura del punto de burbuja, la presión del punto de rocío y la presión del punto de burbuja. Ahora, ¿qué es el punto de rocío de hidrocarburos?
La condensación de líquidos genera problemas en la medición, caída de presión y problemas de seguridad en la operación. O sea, la producción de líquidos, si yo tengo un gas que me produce líquidos, que me va a producir líquidos, en vez de quemar gas, voy a quemar gas y líquido en un horno, por ejemplo. Entonces, van a haber problemas de seguridad en la operación porque podemos tener explosiones debido a esta quema de líquidos. También en la medición, no vamos a medir, los medidores están diseñados para medir un solo flujo, no flujo multifásico. Entonces, o está diseñado para medir gas, o está diseñado para medir gas y petróleo, o gas y agua, independientemente. Entonces, la medición nos va a ser afectada también por esta producción de líquidos. Para prevenir la formación de líquidos en el sistema, es necesario controlar el punto de rocío de los hidrocarburos, bajo las condiciones de operación en las líneas de tuberías, ya que están generalmente fijadas por diseño y consideraciones ambientales de flujo en una sola fase, como les comentaba. Solo tenemos una sola fase, no podemos tener flujo bifásico. Pues la temperatura del punto de rocío por hidrocarburos es la temperatura a la cual el hidrocarburo comienza a condensarse cuando el gas natural es enfriado a presión constante y en consecuencia deja de ser totalmente gaseoso. Entonces es el mismo concepto de la temperatura de punto de rocío, que yo hago una disminución de temperatura a presión constante y se me empiezan a producir los hidrocarburos líquidos. Entonces, los hidrocarburos pesados o los hidrocarburos líquidos que tengo en el gas natural que comienzan a condensar pasando a la fase líquida son, podemos tener gasolina, pentanos y superiores, butanos y propano. Entonces, podemos tener estos líquidos. Por ejemplo, el gas de Cusiana y el gas de API. El gas de Cusiana y el gas de API tiene altos porcentajes de butano y propano. Si no manejáramos la temperatura del punto de rocío de hidrocarburos en nuestras casas, en nuestras cocinas, estaríamos quemando líquidos y entonces tendríamos problemas de seguridad, ya que podríamos tener explosiones en la quema de estos líquidos. Como les he comentado, estos líquidos se retiran antes de que entren al gasoducto, se mandan del separador de líquidos, se mandan a una torre de fraccionamiento en la cual la torre va a producir gasolinas o a producir butanos y propanos. Entonces el gas que estamos consumiendo en Bogotá, que viene de Cusiana y API, no, ya no trae concentraciones de líquido que se puedan precipitar o condensar. Hay una norma ISO que es la 14532 del 2005, que define el punto de hidrocarburos o el dew point de los hidrocarburos como la temperatura por encima de la cual no ocurre ninguna condensación de hidrocarburo detectable a una presión especificada. Acordémonos que si la temperatura del punto de hidrocarburo es, por ejemplo, 100 grados centígrados, todas las temperaturas por encima de 100 grados centígrados no me van a producir condensado de líquido, pero todas las temperaturas por debajo de 100 grados centígrados no me van a producir el condensado del hidrocarburo. Profe, una pregunta, ¿qué quiere decir HCDP? Dew point del hidrocarburo. Sí. O sea, punto de rocío en inglés es dew point, D-E-W point, dew point. Entonces, dew point del hidrocarburo, que es igual al punto de rocío. Ok, profe. Y tenemos la norma API 14.1, que dice que es la temperatura en la cual los condensados de hidrocarburos comienzan, primero, a formar un depósito visible de gotas en la superficie cuando el gas se enfría a una presión constante. Entonces, es la temperatura cuando empiezan las primeras gotas de líquido
a producirse dentro de la superficie que vamos a tener en el gas. En este caso en una tubería. Entonces en una tubería van a aparecer las primeras gotas de líquido. Entonces a esa temperatura, esa es la temperatura del punto de rocío de hidrocarburos. En los gasoductos, la presencia de hidrocarburos líquidos en combinación con las trazas de vapor de agua llevan a la formación de hidratos como masa sólida. ¿Se acuerda que cuando producimos hidratos de gas natural, estamos produciendo un hidrato cristalino? Este hidrato cristalino se forma como depósitos dentro de la tubería y lo que me va a hacer es obstruir el flujo y me va a reducir el caudal que yo voy a mantener dentro de la tubería. Para solucionar ese problema tengo que parar la planta, tengo que abrir las tuberías, tengo que entrar a limpiarlas para remover la masa sólida o la depositación de estos líquidos de forma de hidratos. En condiciones de operación pueden ocasionar daños por impacto de los compresores y restringir y bloquear las tuberías, lo que les estaba comentando. Para el productor de gas natural, el control del punto de rocío de hidrocarburos puede resultar un aspecto costoso del procesamiento del gas natural. ¿Por qué? Porque es un proceso adicional que tenemos que hacer para el procesamiento del gas, para el tratamiento del gas natural. Ya le hemos aplicado deshidratación, ya le hemos aplicado endulzamiento para retirar H2S y CO2 y ahora tenemos que aplicarle un punto de rocío de hidrocarburos, un proceso para controlar el punto de rocío, pues se nos va a aumentar los costos de la planta, ya sea por los costos en recomprimir el gas luego del procesamiento, como por la baja del poder calorífico al extraer los líquidos del gas natural. Esto es importante. Cuando yo les traigo, yo tengo mi gas natural con un poder calorífico X. Cuando yo les traigo los productos líquidos, lo que estoy haciendo es retirarle poder calorífico al gas. Entonces le voy a disminuir el poder calorífico a retirarle los líquidos del gas natural. Y lo de la compresión es que en estos procesos las presiones de salida son presiones muy bajas. Entonces tengo que levantar la presión con un compresor para elevar el caudal y poder manejar el caudal que voy a llevar o a un gasoducto o lo voy a llevar a una línea de proceso que tenga dentro de la planta. Entonces, el punto de rocío se debe medir en la etapa de producción, sino también en las tuberías de transporte o en los gasoductos o en las líneas de flujo, en los puntos de transferencia, en la distribución y en grandes consumidores finales para cumplir con aspectos contractuales. Entonces, en la etapa de producción, o sea, en el pozo, en la parte de tratamiento, se tiene que medir el punto de rocío. En las tuberías de transporte, en los gasoductos, también debemos medir. Y en los puntos de transferencia, ¿cuáles son los puntos de transferencia? Donde pasa el poder del volumen de gas de un dueño a otro. Por ejemplo, el gasoducto entrega la distribución. Entonces ahí el punto de entrega es un punto de transferencia en el cual se transfiere la custodia del gas del transportador al distribuidor. Entonces, en ese punto tenemos que medir el punto de rocío de hidrocarburos. En la distribución del gas natural también y en grandes consumidores finales para cumplir con aspectos contractuales y con las normas de calidad de entrega del gas natural, ¿no? Que debe ser libre de líquidos. Acuérdense que la norma del gas natural de calidad en Colombia dice que con respecto a la composición de líquidos debe estar libre de líquidos, o sea, no producir ningún líquido dentro del gas natural. Para determinar el punto de rocío de hidrocarburos se requiere un análisis extendido para cuantificar los componentes más pesados. Este análisis extendido es un análisis cromatógrafo. Los análisis de cromatografía por lo general van hasta el C7+, o sea, C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7+. En estos casos del punto de rocío tenemos que ir a hacer más componentes más pesados. Entonces tengo que mirar el C8, el C9, el C10 y mayores al C10 que tienen un alto efecto en el punto de rocío de hidrocarburo. Aquí tenemos un diagrama de fases PVT
Para el hidrocarburo tenemos en el eje X la temperatura y la presión y el volumen dentro de las curvas. Entonces tengo líquidos del agua y hidrocarburos en el gas, líquidos de hidrocarburo en el gas y totalmente gaseoso. Aquí tengo mi curva de crincondentérmica, que es el dew point de los hidrocarburos, y aquí tengo mi curva del dew point del agua. Entonces observamos que cualquier reducción de la temperatura voy a entrar en la formación de líquidos. Acá tengo totalmente gaseoso. Si reduzco la temperatura, en esta fase que tengo aquí, por ejemplo, a menos 20 grados Fahrenheit, ya voy a tener producción de líquidos de hidrocarburos en el gas. Y si la sigo reduciendo, la temperatura, voy a tener líquidos del agua y hidrocarburos en el gas. Entonces voy a tener o formación de hidrocarburos o formación de hidrocarburos y agua al mismo tiempo, con la reducción de temperatura. Entonces, vamos a hacer unas preguntitas de lo que hemos tratado de los temas. Entonces, son muy sencillas las preguntas. Una de las preguntas es, ¿qué es la temperatura del punto de rocío? ¿Quién la quiere contestar? Profe, la Yo temperatura. la contesto. Ay, yo ya estaba hablando. Uno solo. Uno solo con varias preguntas. Pues, no sé. Yo digo que es que el punto de rocío o temperatura de rocío es, digamos, la temperatura más alta a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire. Digamos que produciendo, pues, como dice su nombre, un punto de rocío, una gota de rocío. Correcto. Ahí está lo Javier. Creo que lo sabía. La otra pregunta. ¿El comportamiento de vapor de agua se puede describir por la ley? ¿Qué ley maneja el comportamiento del vapor de agua? Profe, se puede escribir como la ley de gasidad. Sí, O sea, correcto. pues una primera aproximación. PV es igual a NRT. Sí, correcto. El método de espejo frío es uno de los más exactos para determinar. Para medir la humedad del gas, profe. La humedad Muy del bien, gas. muy bien, muy bien, Dana y Fabio. Y la última, ¿qué es el punto de rocío de hidrocarburos? Yo tengo la Pues, respuesta. esa parte sería como la primer gota como tal de hidrocarburo que se podría obtener, se podría decir así. ¿Y qué pasa con la temperatura? ¿Cómo, profe? Qué pena. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué debe pasar con la Disminuye, temperatura? disminuye. Disminuye. Disminuye la temperatura. La presión constante. Muy bien, Giovanni y Carlos. Ven aquí, Giovanni. Listo. Vamos a descansar 3 minutos, 2 minuticos. Descansar la vez un momentico. 2 minuticos. ¿Cuántos días? 2 minutos. 2 minuticos, 3 minuticos.
Ah, yo ya llegó. No se reportó. Buenas noches, profe. ¿Qué más ya? Bueno, vamos a continuar. Entonces, para controlar el punto de rocío de hidrocarburos tenemos varios métodos para realizarlo. Un método es la separación a baja temperatura o LTS, en inglés sería Low Temperature Separator. Entonces, si hay suficiente presión disponible, la remoción puede ser efectuada por refrigeración-expansión usando una unidad de separación a baja temperatura LTS. Cuando tenemos presión disponible, esto es muy importante. Si no tenemos presión disponible, no podemos hacer este proceso. El sistema de refrigeración-expansión usa el efecto Joule-Thomson para reducir la temperatura del gas por encima de la temperatura de expansión. Vamos a mirar qué es el Joule-Thomson. La reducción de la temperatura resulta no solamente de la condensación de hidrocarburos líquidos, sino también de la condensación de agua. Entonces, en esta
separación a baja temperatura, puedo producir líquidos y puedo separar agua también. El agua es generalmente removida como hidrato en este proceso. Entonces se nos van a formar hidratos de gas. Por lo tanto, el proceso puede controlar el punto de rocío de ambas, de agua e hidrocarburos, en una sola unidad. Eso es la ventaja que tiene esta unidad de separación. Acá tenemos entonces un diagrama del proceso del separador. Acá tiene la entrada del gas. Acá tenemos la planta de deshidratación con glicol. Aquí tenemos un calentador. Y aquí tengo mi válvula Joule-Thomson. Esta válvula lo que me va a cambiar es la presión del gas y me va a reducir la temperatura. Él va a entrar a este separador que se llama separador frío. Y en la parte inferior me va a salir el condensado o los líquidos con el agua, los líquidos de hidrocarburo, y por la parte superior me va a salir el gas que lo puedo llevar ya a la tubería o a la distribución que yo necesite. Entonces es un sistema muy sencillo. Lo único que hay que instalar es una válvula que se llama válvula Joule-Thomson. Entonces, el efecto Joule-Thomson es el proceso en el cual la temperatura de un sistema disminuye o aumenta al permitir que el sistema se expanda libremente manteniendo una entalpía constante. Esa es la definición del efecto Joule-Thomson. ¿Y qué es entalpía? Entalpía es la cantidad de energía contenida en una sustancia. Todos los cuerpos tenemos una cantidad de energía que tenemos almacenada por naturaleza. Entonces, eso es lo que se llama entalpía. ¿Cómo es el proceso de separación a baja temperatura? Entonces vamos a mirar el proceso. El gas seco entra al proceso de recuperación de condensados después de un tratamiento de deshidratación, como veíamos, inyección de glicol, y se encuentra a una alta presión. Dijimos que necesitábamos altas presiones para hacer este proceso. Si no tenemos altas presiones, el proceso no nos va a funcionar. Entonces, primero entra un intercambiador de calor gas-gas, que enfría el gas natural, el cual utiliza el líquido del separador de baja temperatura para disminuir la temperatura del gas, es llamada válvula Joule-Thomson. Entonces, entraría la válvula Joule-Thomson. Aquí es donde vamos a cambiar la presión y va a cambiar la temperatura de flujo. Posteriormente entra la válvula Joule-Thomson, como les comentaba, y en esta válvula se da un cambio de presión y un cambio de temperatura. Aquí vamos a tener un cambio de presión y un cambio de temperatura, al atravesar una membrana porosa, la cual hace que la presión disminuya teniendo una presión final. Entonces vamos a tener una presión a la entrada de la válvula y una presión a la salida de la válvula, y cambiando nuestra temperatura. Al cambiar esa presión y esa disminución de temperatura, por el diagrama de fases, vamos a encontrar la temperatura del punto de rocío y se nos van a empezar a producir los líquidos, ya sea agua o sea hidrocarburo. Esta es una expansión isoentálpica, que hace que al bajar la presión haya también una disminución de la temperatura, lo que genera que al entrar al separador de baja temperatura se formen los condensados líquidos. Entonces, como les comentaba, va a disminuir la temperatura y va a disminuir la presión. Este proceso es muy usado en las industrias de gas para recuperación de líquidos y los licuados del gas natural o LNG. Los licuados del gas natural que los podemos recuperar con este proceso.
También se usan aplicaciones criogénicas, como lo son la producción de oxígeno líquido, de nitrógeno y de argón. Y también podemos licuar helio si este se enfría primero por debajo de los 40 grados Kelvin. Entonces, en operaciones criogénicas también lo podemos usar. Este sería nuestro separador de baja temperatura. Aquí viene la columna de gas. La columna de gas. Esta es mi membrana. La membrana por la que voy a hacer cambiar la presión. A la entrada tengo una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1. Y a la salida de la membrana va a tener una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 2. Y acá tendría el calor que voy a aplicarle con el calentador, con el que viene el gas dentro de ese calentador. Entonces, este sería el diagrama de una separación a baja temperatura. Entonces, ese es el método de separación por baja temperatura o LTS. Hay otro método que es el de refrigeración. Aquí está el diagrama de refrigeración. El gas entra por la alimentación. Hay un intercambiador de gas-gas. Después hay un gas que lo convierte a frío y entra un separador que se denomina frío porque el gas está enfriado. Básicamente está enfriado. Este entra a una torre estabilizadora. En la torre estabilizadora, por la parte inferior va a salir el producto, ya sea el hidrocarburo o sea el agua. Y por la parte superior va a entrar el gas compresor para aumentar la presión y sale el gas que lo podemos llevar ya a gas venta o a gas en el gasoducto. Entonces, ese es un sistema muy sencillo que lo que tiene es un separador frío, que es lo que se llama refrigeración. Entonces, ¿cuál es el proceso de refrigeración? El gas está intercambiando calor y luego se enfría a una temperatura específica. El líquido es separado por un separador. Las temperaturas de gas para la columna de alimentación en el tope en el cual trabaja una presión reducida desde el separador y tiene un recalentador para generar un producto a una presión de vapor especificada. Hay dos tipos de refrigeración, una que es directa, que en este proceso enteramente flexible para recuperación de gas natural licuado o simplemente para el control del punto de rocío cuando se requiere o necesita una modesta recuperación de líquido. Este proceso también lo podemos usar para recuperar propano y recuperación de cantidades razonables de etano. Entonces, propano y etano, que son gases ricos. El nivel de recobro está fuertemente controlado por la presión del gas de alimentación, la composición del gas y el nivel de temperatura en el equipo de refrigeración. Entonces, en este proceso de refrigeración, la composición del gas es muy importante, porque si el gas no tiene componentes líquidos, pues vamos a estar refrigerando un gas frío y no vamos a poder recuperar líquidos ya que no hay. Entonces, tenemos que tener en cuenta muy bien la composición del gas, qué porcentaje de líquidos tenemos para recuperarlos en este proceso. Este proceso es muy usado cuando con un sistema de inyección de glicol. Podemos usar inyección de glicol y refrigeración directa. Esta configuración está limitada por la temperatura de operación y la viscosidad del glicol a bajas temperaturas. Pero podemos usar la deshidratación con glicol
y la refrigeración directa para controlar el punto de rocío del hidrocarburo. La refrigeración es suministrada por un propano, el cual está limitado a 44 grados Fahrenheit de refrigerante, a una presión atmosférica, y de este modo la temperatura del tratamiento está alrededor de 40 grados Fahrenheit. Entonces se hace a temperatura de 40 grados Fahrenheit y a una presión atmosférica, o sea, de 14.7. Entonces, hay unos esquemas para cada una de las refrigeraciones. Entonces, en este esquema que vamos a mirar, hay un fraccionador donde el producto del tope se recomprime y se recicla a la entrada. El uso del intercambiador líquido-gas de la alimentación ayuda a reducir las cargas del enfriador. Entonces, lo vamos a mirar. Acá tengo la entrada del gas. Entra el intercambiador de gas-gas. Y entra al reductor, al condensador de gas frío. Aquí vamos a enfriar el gas. Y entra al separador frío. La parte líquida entra al fraccionador. Y la parte gaseosa sale por la parte superior y entra como gas residual, que puede ir al gas de venta o gas de gasoducto. Y por la parte superior me sale el gas ya sin agua y sin hidrocarburo, que también lo mando a la línea de gas residual para llevarlo a gas de venta o gas de hidrocarburo. En este proceso hay un recalentador que me va a recalentar el hidrocarburo, ¿sí? Y así mantener el punto de rocío del hidrocarburo en las temperaturas que no me van a producir líquidos. Y en la parte inferior voy a obtener el producto que sería agua o líquido de hidrocarburo. En el esquema 2, el fraccionador opera en el tope con una temperatura más baja. La temperatura del separador frío debe ser colocada a un punto de rocío específico deseado para garantizar la combinación de las corrientes. Entonces, en este vamos a tener un intercambiador de calor gas alimentación adicional, un enfriador de gas, un recompresor. Este compresor lo que me hace es elevar la presión y el caudal del gas natural. Y entonces tengo el mismo ciclo. Tengo mi entrada de gas, enfrío el gas, lo envío al separador frío. Del separador frío me salen los líquidos. Estos líquidos los coloco en la torre fraccionadora. Los recaliento para mantener la temperatura de rocío. Y me sale el producto por la parte inferior, que puede ser agua o hidrocarburo. Por la parte superior sale el gas natural. El esquema 3 usa un fraccionador con reflujo. Este tipo de diseño tiene una eficiencia de recuperación de líquidos altísima, pero tiene un costo elevado, debido al sistema añadido en el tope. Entonces, en el tope del fraccionador se va a colocar un acumulador de reflujo. Este acumulador de reflujo me va a mantener más líquidos del gas, los cuales estos líquidos son separados y enviados al fraccionador por esta línea que tenemos acá, enviados al fraccionador, y garantizamos que la parte superior me va a salir solo gas natural y no va a tener más líquidos. También tengo mi recompresión y ese gas va a entrar a la línea de gas residual. El resto del proceso es el mismo proceso que vimos anteriormente con el gas enfriado y el separador frío. Recordemos que este recalentador es para mantener la temperatura de rocío de los líquidos, que no se me van a producir más líquidos. Y el cuarto esquema se usa en donde el líquido del separador frío se bombea y el estabilizador trabaja a una presión elevada. Esto elimina la necesidad de recompresión. Entonces acá tenemos presiones altas
del fraccionador. Entonces acá ya no tenemos que enfriar el gas ni recomprimirlo en esta línea que tenemos acá, sino que él directamente con la presión que sale del fraccionador es suficiente, la presión es suficiente para llevarla hasta la línea de gas residual. El sistema sigue siendo el mismo en la parte de separación fría. Entonces tengo refrigeración directa y tengo varios esquemas de refrigeración directa. Ahora tengo un proceso de absorción con aceite pobre. Entonces, absorción, acuérdense que absorción es que absorbe, ¿no? Se absorbe el producto. Entonces, la absorción es un proceso físico donde una molécula de vapor de un componente liviano de hidrocarburo entra en solución en un hidrocarburo líquido más pesado, nonano, decano o más pesados, para ser separados en la corriente de gas. El proceso puede ser realizado a temperatura ambiente si solo se requieren los productos pesados del gas natural licuado. El fluido de absorción es un aceite liviano. Es generalmente una mezcla de componentes parafínicos que tienen un peso molecular entre 100 y 200 libras mol. Entonces, ¿qué es lo que hace en este proceso? El aceite pobre o este aceite liviano, que son componentes parafínicos, va a absorber los hidrocarburos y el agua que traigan en la corriente de gas. Este proceso tiene la ventaja de que el absorbedor puede operar a la presión del gas de alimentación con mínimas pérdidas de presión. Estas plantas están construidas con ocero al carbono para evitar la corrosión, ya sea porque tengamos H2S o CO2. Entonces, se hacen aleaciones de carbono para reducir la corrosión en estas tuberías. La composición del aceite pobre es determinada por la presión y la temperatura del absorbedor. El peso molecular óptimo del aceite pobre es el peso del aceite más bajo, el cual puede ser retenido por el absorbente con menores pérdidas de gas residual. Principal, en donde los líquidos entran a ser separados. Entonces acá en el separador vamos a separar los líquidos que vienen con el gas natural. El gas entra a una serie de intercambiadores de calor en donde el refrigerante reduce su temperatura, lo que origina una condensación de los hidrocarburos pesados en el gas de entrada. Entonces aquí también el refrigerante va a reducir la temperatura. Acordémonos que cuando se reduce la temperatura se me forman las primeras gotas de hidrocarburo y comenzamos a tener la temperatura de rocío del hidrocarburo. Entonces, los componentes más livianos permanecen en el gas y salen por la parte alta de la torre de absorción. El aceite y los hidrocarburos absorbidos salen por el fondo de la torre como aceite rico. El aceite rico fluye al demetanizador, donde se aplica calor al aceite rico, donde se liberan los hidrocarburos más livianos que fueron absorbidos. Entonces, acá tengo un aceite pobre que no tiene los hidrocarburos. Cuando lo absorben, tenemos un aceite rico que viene con el aceite pobre más los hidrocarburos que hayamos absorbido. Estos son colocados en una torre de fraccionamiento que se llama demetanizador, que es para producir etano. Por eso su nombre de metanizador, y en ese momento se liberan los hidrocarburos más livianos que fueron absorbidos. Del demetanizador, el aceite rico es luego alimentado a una torre de fraccionamiento. Entonces aquí lo tenemos el proceso. Tengo la entrada de gas.
Tengo mi separador. El gas que separo lo vuelvo a inyectar aquí a la columna del gas residual. El líquido entra al demetanizador de aceite rico, que se llama ROT, y pasa el proceso de separación, que es la torre. En la torre se producen los líquidos de hidrocarburos y este va producto para tuberías o para almacenamiento o para una torre de fraccionamiento. Entonces tenemos, hemos visto dos procesos: el de refrigeración, el de absorción con aceite pobre, y hay otro proceso que es el de turboexpansores. Este proceso usa la presión del gas de alimentación para producir la refrigeración necesaria por medio de una turbina. Entonces aquí usamos una turbina que su nombre es turboexpansor y él usa el mismo gas de alimentación donde se produce la refrigeración del gas y se produce la formación de hidrocarburos. Entonces tiene dos funciones: expandirse a partir de una turbina radial y comprimir con el compresor centrífugo. La turbina de expansión es la unidad de potencia y el compresor es la unidad accionada. Entonces tenemos dos partes en el turboexpansor: una turbina radial y un compresor centrífugo, que son los que me van a permitir cambiar las temperaturas y producir los hidrocarburos de acuerdo al punto de rocío que nosotros queramos determinar. Entonces, el proceso de turboexpansor ha sido aplicado a un amplio rango de condiciones de los procesos. En adición a los proyectos de recuperación de etano, se usa frecuentemente como un proceso de alto recobro de propano. Entonces, con los turboexpansores puedo recuperar etano y puedo recuperar propano. Acá tendría mi diagrama de turboexpansor. Aquí tengo el expansor. El gas entra por esta parte, por la parte superior, y el gas sale por esta parte, en la parte superior. En el compresor, el gas entra por la parte inferior, se comprime el gas, se le eleva la presión y sale un caudal mayor. El gas sale por esta parte de acá, por la parte superior del compresor. Este es el eje que me va a manejar tanto el compresor como el expansor. El gas seco de alimentación es inicialmente enfriado en contracorriente con el gas residual y usado para el calentamiento del demetanizador. El gas enfriado es enviado al separador frío, donde el líquido condensado es separado rápidamente y alimentando la parte media del demetanizador. Es un sistema como si fuera un separador frío con una válvula y un Thomson. Entonces, tengo mi gas de alimentación, tengo la compresión, tengo mi intercambiador gas-gas y aquí tengo mi expansor. En este separador frío yo separo los líquidos que van a entrar por esta parte de acá. Y tengo por la parte superior del separador frío sale el gas. Este gas entra a este expansor y el expansor entra al demetanizador. En la parte inferior voy a obtener los hidrocarburos que contenga el gas natural. Este es otro esquema del turboexpansor. Entonces aquí tengo la entrada de gas, tengo mi separador, tengo mi turboexpansor, la torre es de etanizadora. Por la parte inferior voy a tener el producto, que puede ser licuados del gas natural, GNL, licuados del gas natural. Y por la parte superior de la torre etanizadora va a salir el gas natural a compresión para enfriarlo nuevamente y enviarlo al gasoducto o al gas de venta. Entonces tenemos aceite pobre,
turboexpansor. Ahora vamos a mirar el diseño GSP. Entonces, se instala una válvula Joule-Thomson en paralelo con el expansor. Entonces, es la combinación del efecto Joule-Thomson con el expansor. Esta válvula puede ser usada para manejar el exceso de flujo de gas más allá del diseño del expansor, o puede ser usada para flujo completo si el expansor está fuera de servicio. Entonces, acá simplemente es el expansor, ¿sí? Y una válvula Joule-Thomson, aquí la tenemos, que me va a generar el cambio de presión y el cambio de temperatura. El resto es el mismo diseño que vimos anteriormente. Tenemos el diseño CRR, también es otro diseño que tenemos. El otro proceso que tenemos para controlar el punto de rocío de hidrocarburos es el proceso criogénico. La relativamente alta recuperación de etano puede llevarse a cabo a través de un proceso criogénico. Entonces acá vamos a recuperar etano. El proceso criogénico realiza transformaciones sobre la base de enfriamientos. La principal característica de estos sistemas es el concepto denominado split vapor o split vapor, que consiste en dividir la corriente de gas de entrada del proceso, split gas, corriente de entrada, para generar el reflujo de las torres de metanizadora o de etanizadora. Yo puedo producir entonces metano o puedo producir etano. Aquí tengo mi torre criogénica. En cada parte tengo una composición del gas, con la cual voy a ir disminuyendo la cantidad de etano y de metano. Y al final voy a tener una composición básicamente de puro gas natural. Como podemos observar, es casi el 97% de gas natural. Aquí tendríamos el 92%, el 62%, el 35% de metano. Y a medida que le vamos retirando los hidrocarburos, nos aumenta la cantidad de metano y de los otros gases que tenemos ahí. Entonces, este sería el proceso de criogénico. En la parte inferior nos va a salir el producto. Entonces obtenemos que de metano sale 0.03, de propano 44, de etano 44, de propano 29 y de butanos 25%. Entonces, así hemos retirado casi toda la cantidad de hidrocarburos, lo tenemos en la parte inferior, y como observamos aquí en la parte superior lo que tenemos es gas natural seco, que es casi solamente metano. Entonces tenemos varios procesos para el punto de rocío de hidrocarburos: criogénico, separación, aceite de cobre y turboexpander. Con esos procesos puedo controlar el punto de rocío del hidrocarburo. ¿Qué características tienen las tecnologías? Entonces, de acuerdo a la tecnología, tenemos una aplicación y una característica especial. Entonces, la Joule-Thomson es ajuste del dew point, o sea, ajuste del punto de hidrocarburos al punto de rocío de hidrocarburos, y condiciones para condensado de gas natural a gas de venta. Entonces, al ajustar el punto de hidrocarburos, él nos da las condiciones para poder tener el gas natural y mandarlo a gasoducto o mandarlo a la distribución final como gas de venta. Sus características es enfriamiento de gas para lograr la condensación. Entonces tenemos que hacer un enfriamiento para la condensación de los compuestos pesados con una expansión aprovechando el efecto Joule-Thomson sobre el gas. Requiere de compresión para compensar la pérdida de presión en la expansión, y proporciona una reducción de temperatura de 20 a 50 grados Fahrenheit, y el flujo está entre 5 y 10 millones de pies cúbicos por día. Lo importante es que la Joule-Thomson nos da ajuste de dew point y usa el enfriamiento del gas para lograr la condensación de los compuestos pesados. Entonces acá también reducimos las temperaturas para poder producir el efecto de condensación.
La turboexpander la podemos aplicar en gas natural, para líquidos del gas natural y para licuefacción del petróleo, gas o gas licuado del petróleo. Sus características son expansión mediante una turbina obteniendo generación de energía, eso sería una generación eléctrica, favorable a presiones con altas presiones de operación, proporciona una reducción de temperatura de 120 a 200 grados Fahrenheit, recupera hasta un 90% de propano y un 100% de butano, y flujos mayores de 100 millones de pies cúbicos por día. Aquí lo importante es que la turboexpander sirve tanto para gas natural, para líquidos del gas natural y para la licuefacción del petróleo o gas licuado del petróleo, GLP. La refrigeración mecánica, entonces también control del dew point, del punto de rocío, y líquidos del gas natural. Entonces, el uso de chillers, que son calentadores para lograr el enfriamiento del gas y condensación de los pesados. La economía del enfriamiento depende de la rentabilidad de la recuperación del GLP, o sea, si recuperar el gas licuado del petróleo es rentable, o sea, lo puedo comercializar o no lo puedo comercializar. Proporciona una reducción de temperatura de 50 a 100 grados Fahrenheit con poca caída de presión y recupera un 85% de propano y un 94% de butano. Los flujos están entre 30 y 90 millones de pies cúbicos por día de gas natural. Entonces, este también nos sirve para controlar el punto de dew point de los hidrocarburos. Ventajas y desventajas de las tecnologías. Entonces, la Joule Thomson, su ventaja es que es un proceso fácil de operar. Es un diseño simple y compacto porque es simplemente instalar una válvula de reducción de presión y es un bajo costo de capital y bajo costo de mantenimiento por lo que es una válvula. Una válvula la que vamos a instalar. Las desventajas, necesita etapa de compresión al final del proceso porque la presión baja, entonces necesitamos elevar la presión al final del proceso. El proceso es sensible a la composición respecto al porcentaje de etano. Pero lo que sabemos es que es compacto, fácil de operar y de bajo costo. Una válvula. La turboexpander se puede obtener muy baja temperatura. Se usa en procesos criogénicos, como vimos. La unidad es compacta y requiere mínimo espacio de instalación. Tiene mayor recuperación de hidrocarburos líquidos por mayor enfriamiento en la expansión isoentrópica. Entonces tiene una buena recuperación de hidrocarburos líquidos. Y de sus desventajas tiene caídas de presión significativas. Se requiere recomprimir por las caídas de presión, alto costo de inversión de capital y problemas con el exceso de energía obtenida. Como sabemos, es una turbina. Las turbinas producen energía eléctrica, entonces el exceso de esa energía eléctrica tenemos que comercializarlo o tenemos que hacer cogeneración, que es con la misma energía producir en el campo o en la planta algún proceso para evitar el exceso de energía que se está obteniendo con la turbina. La refrigeración mecánica es un proceso versátil. Múltiples configuraciones son posibles con el ciclo de refrigeración, como vimos. Son bajos consumos de energía, bajo costo de operación. Puede ocupar una gran área con equipos pesados como desventaja, mayores costos de insumos y mantenimiento, sensible a la composición del gas y requiere almacenamiento de refrigerante, que es potencialmente peligroso. Entonces, este es lo que es un proceso versátil que tiene muchas modificaciones. En la recuperación de líquidos, la recuperación típica de líquidos según el proceso. Entonces, acá tengo mis componentes: metano, etano, propano, butano y pentanos más. El proceso de absorción me recupera propano, butano
y pentanos más en un 80, 90 y 98. Ese sería el proceso de absorción. El proceso de refrigeración, 85, 94, 98. El proceso criogénico me retira etano, propano y me retira el 100% de butano. Y con el proceso de absorción también recupero el 70 al 80% de líquido. Entonces esa sería la tablita de recuperación de líquido. En Colombia se hizo una norma para el dew point, vamos a mirarla, que es el punto de rocío de hidrocarburos para cualquier presión no deberá superar el valor de 45 grados Fahrenheit o 7.2 grados centígrados. Si superamos este valor, vamos a tener punto de rocío de hidrocarburos y vamos a producir hidrocarburos. La medición del punto de rocío de hidrocarburos será como sigue. Medir en los puntos de entrada del Sistema Nacional de Transporte, o sea, el Sistema Nacional de Gasoductos, que podrá estar localizado en cualquier parte del territorio nacional. Utilizar la metodología del espejo enfriado o el espejo frío que vimos, automáticamente como analizador de línea. Acordémonos que este analizador de línea me da la cantidad de gas condensado, de agua condensada, realizando calibraciones periódicas mediante el método de referencia ASTM de 1142 o estándares de mayor exactitud. Pero aquí lo importante es que el punto de rocío de hidrocarburos para cualquier presión no deberá superar el valor de 45 grados Fahrenheit. Eso es lo importante de esta norma. Entonces vamos a hacer unas preguntitas de lo que vimos. ¿Están todos todavía? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe, Sí, aquí señor. estamos. Bien. Entonces son unas preguntas muy sencillas. Entonces, indicarme uno de los sistemas de control de punto de rocío de hidrocarburos que vimos, ¿cuál fue? Absorción de aceite pobre, ¿Qué otro sistema vimos? turboexpansor o proceso criogénico. Muy bien. Muy bien, Fabio, gracias. En la válvula Joule-Thomson, en la JT, ¿qué proceso ocurre con la presión y la temperatura? ¿Hay algún cambio o no hay ningún cambio? Aumenta la temperatura y la presión. Ah, ok, muy bien. Muy bien, Eric. Y la última, ¿cuál es la aplicación de la válvula Joule-Thomson? ¿Para qué me sirve? ¿Qué puedo obtener con instalando una válvula de Joule-Thomson? Se usa para manejar el exceso de flujo del gas. Sí, puede ser. Eso sería como gas a venta, ¿no? Sí, señor. ¿Qué otra aplicación podemos tener? Pues lo que se le da principalmente es como un cambio de presión y temperatura. Es lo que se busca, digamos, como con la válvula. Muy bien, bien. Otro podría ser el ajuste del punto de rocío también, Sí, que claro. es como es una válvula reguladora. Entonces lo que hace es disminuir presión Y temperatura. y temperatura. Muy bien. Ok, perfecto. Condiciones para condensados del gas natural. Muy bien, Dana. Muy bien. Entonces, ahí hemos terminado lo que es ajuste del punto de rocío. Creo que les quedó claro. Sí, señor. Muy bien. Sí, muy claro. Sí, profe, todo claro. Muchas gracias. Bueno, entonces buenas noches. Voy a terminar la grabación. No se retire un momentico, por favor.